Sí, creo que era la norma 127. ¿Quién revisó la norma 127 y nos puede indicar qué es lo que, qué diferencia tenemos con las normas para agua residual? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien revisó? ¿O no se acordaron de revisar la norma 127? Bueno, la verdad no me acordé, pero creo que la NOM 126, si no mal recuerdo, es para agua, es para hacer agua potabilizadora, ¿no? Para plantas potabilizadoras. Exacto, la 127 es para potabilización de agua, ¿sí? ¿Alguien dio una checada a la norma? Bueno, pues viendo eso. Bien, 127. Sí, así como lo dijo usted, recuerden ustedes que todas las normas que tienen que ver con Semarnat, hablamos de protección al ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de la 127, tenemos que ver entonces con todo aquello que está ligado con aspectos de la salud. Los objetivos, claro está, que son muy diferentes a los de la llamadas aguas residuales. En este caso, si nos vamos a la 127, recuerden ustedes que uno de los puntos que vamos a tratar de inferir aquí nosotros es que no todos van a enfrentar plantas de potabilización. Sin embargo, es muy importante que todos aquellos que no tengan nada que ver con sus proyectos, que tengan que ver con potabilización, pues pongan mucha más atención y sobre todo revisen esa información que no van a enfrentar, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente sus compañeros que tienen que ver con las plantas potabilizadoras, yo esperaría, o yo hubiera imaginado de que se hayan ya levantado la mano para poder comentarlo, ¿no? Entonces, el objetivo y el campo de aplicación de esta norma hablan de límites permisibles de calidad y tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. Y también, pues, los elementos o todo aquello que debe cumplir los sistemas de abastecimiento. Así como cualquier otra norma, pues tenemos también diferentes tipos de definiciones, que son los aspectos que están marcados aquí. Así que no hay que perder de vista estos puntos. Así que nuevamente tenemos elementos que tienen que ver con nuestra materia, que es la desinfección, sobre todo eso. ¿A qué nos referimos con la desinfección? Que seguramente más adelante vamos a poder enfrentar. Es la destrucción de organismos patógenos por medio de la producción de químicos o procesos físicos. En algunos casos, recuerden ustedes que si nosotros marcamos desinfección como luz ultravioleta, lo que estamos aquí con la luz ultravioleta no es destruyendo microorganismos. Lo que estamos haciendo es dañar el material genético para evitar una replicación o una reproducción. Entonces, son aspectos que tendrán que tomar en cuenta para poder comprender o razonar el mecanismo que vamos a enfrentar. Bueno, pues entonces, em, dentro de esos puntos, aquí quiero detenerme en las tablas. Bueno, entonces, em, uno de los puntos centrales de esto son los límites permisibles de características bacteriológicas. Y en ellas establecemos los organismos coliformes totales, los coliformes fecales, y aquí enmarcan dos como límite máximo permisible, el número más probable y unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros. La diferencia entre ambas, yo esperaría que ya todos lo hayan relacionado con sus materias de microbiología y que si yo les preguntase, bueno, pudiesen rápidamente responder a esto. Son la forma de poder obtener la información que está indicada aquí. Yo esperaría que de verdad ya todos lo hayan enfrentado y sin ningún tipo de complicación. ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede decir cómo determinar el número más probable y la diferencia con las unidades formadoras de colonias? ¿Alguien me Buenas, puede explicar?
Bueno, las unidades formadoras de colonias utilizamos la alícuota de la solución y lo multiplicamos también por un factor que era la alícuota por la dilución. Ok, Y el número pero... Ajá, más adelante. probable era con relación al área de la caja Petri donde estamos haciendo el cultivo. Ok, en unos tenían un conteo en placas y en el otro utilizaban un medio de cultivo, ¿no? Hacían diluciones en medios de cultivo y en función de eso determinaban los datos. Bueno, pues entonces em, sería interesante que no pierdan de vista cómo llegar a este tipo de datos. Bueno, em, nuevamente aquí nos hablan que esos exámenes bacteriológicos se reportan en número más probable por cada 100 mililitros y nuevamente enmarcamos las unidades formadoras de colonias. Se utiliza la técnica de filtración por membranas. Pero bueno, dejando a un lado todo esto, quiero hacerles ver también el número de parámetros que se tienen que emplear directamente para esta norma y es mucho más intensa. Quiero decir que tenemos mucho más parámetros que tenemos que enfrentar, ¿no? Pues en este caso, nuevamente hablamos de color, que recordarán ustedes que en la última, en la norma nueva, ya tenemos entonces también datos de color y turbidez. En esta norma siempre se está manejando así. Hablan de 20 unidades de color verdadero en escala platino-cobalto. Hay elementos de olor y sabor, pero nos vamos básicamente con color y turbidez. 5 unidades de turbidez nefelométricas o es equivalente en otro método. Así como tenemos modificaciones y cambios en la normatividad para la 01 en agua residual, se está cocinando ya una nueva norma que tiene que ver con ella. Por lo tanto, tendrán que estar muy al pendientes de los cambios que puedan existir en este tipo de normatividad. Bueno, nuevamente hablamos de características químicas, que también son constituyentes químicos que son, como se habrán dado cuenta, muy abundantes. No hay una clasificación en específico, están en orden alfabético, pero tenemos entonces cada uno de estos parámetros de una forma mucho más, bueno, no intensa, sino simplemente también tenemos límites máximos permisibles, pero lo que me refiero que es el parámetro son muchos más. Hablamos de cianuros, de cloros, de cobre, manganeso, mercurio, todos estos metales, pero también elementos como materia orgánica, como plaguicidas, otros elementos como el DDT y metales como plomo. Bien, entonces todos esos límites son los que están marcándose aquí. ¿Sí? ¿Escucho? Esos límites que marca ahí, ¿es ya después del tratamiento o antes de que entrara al tratamiento? Ah, no, ya están marcados directamente. Si los vamos aquí, dicen son límites permisibles. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado ya tener una corriente para distribución, debe contar entonces con estos límites. ¿De acuerdo? Ok. Entonces son límites de calidad y tratamientos de potabilización. Pero hay una cosa también interesante que es interesante de ver más adelante. Pero bueno, siguiendo en el orden, tenemos también límites permisibles de características radiactivas, como radiactividad alfa y beta. Y más adelante vemos los tratamientos para la potabilización del agua. Ahora, claro está que todo está en función de, bueno, bueno, nuestro objetivo básicamente es el mismo, pero en función de las características, de la caracterización del agua inicial, ahora sí, del agua que hemos obtenido de alguna fuente de agua, y tenemos unas características particulares, nos permiten entonces determinar un posible tratamiento. Y aquí esta norma es muy importante para aquellos que vayan a trabajar con plantas de potabilización. Bueno, entonces, en el punto 5 nos hablan que, que si esta agua proviene de una fuente en particular, se tienen que fundamentar diferentes tipos de procedimientos, de protocolos.
¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo hablo de contaminación biológica, establezco entonces elementos para poder destruir ese tipo de contaminación biológica. Por lo tanto, establece la norma que yo puedo establecer un constituyente químico como cloro o el ozono o la luz ultravioleta para poder eliminar esta contaminación biológica. Por ejemplo, si yo tengo entonces este tipo de características físicas u organolépticas, si yo quiero poder cambiar el color o la turbidez, pues entonces necesito un proceso de coagulación, floculación, filtración, precipitación, ¿no? Coagulación, floculación, precipitación, filtración, o la combinación que se encuentren con ellos. Y indispensable que tengamos entonces también absorción de carbono activado. Por lo tanto, entonces, esta norma es muy importante para poder enfrentar. Si yo tengo entonces una concentración elevada de arsénico, yo necesito ciertos protocolos que están indicados en esta norma. Si yo tengo elementos altos de bario, cadmio o aluminio, pues también me están indicando algunos procesos. Entonces, esta sección me es de interés que todos la conozcan, pero sobre todo aquellos que estén llevando su proyecto en plantas potabilizadoras. ¿Hay alguien que esté llevando eso ahorita? ¿Está aquí? ¿Están aquí ese equipo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Pues entonces, por favor, no pierdan de vista eso y tómelo en cuenta para lo que se requiera. ¿De acuerdo? Bueno, y pues en eso, pues trata básicamente esto. Yo lo tomé ahora porque tengo la impresión que cuando el profesor Manrique estuvo hablando de la normatividad, se quedaron pendientes algunas normas y esta no estoy seguro si la tocó él. Es por eso que, bueno, lo presentamos en este momento, sobre todo porque, bueno, tendrán que enfrentar muchas cosas. Bueno, hablamos ya de las características físicas, organolépticas para turbidez. Ok, bueno. Recuerden que algunos elementos que se encuentran aquí anteriormente no estaban en las normas anteriores de aguas residuales. Pero bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? 4.3. Creo que en general es todo lo que podría enmarcarles sobre estos. Creo que uno de los elementos que no están aquí, que están ahora en ¿cómo se llama? En la nueva norma, la 01, el nitrógeno total. Creo que, pero en general podemos intercalar varios elementos que están aquí. Pero bueno, en términos simples, son lo que podemos establecer aquí. Bien, otro de las normas que no recuerdo si se trataron es la 04. Sí la vimos con el profesor Manrique. Es así, ¿verdad? Sí, un poco. Bueno, entonces queda claro entonces que también esta norma también tiene un objetivo preciso, que en este caso es establecer las especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos que provienen del desasolve, recuerden bien aquí, plantas potabilizadoras, ojo, y de plantas de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, entonces, todos los proyectos que ustedes van a enfrentar tienen que pensar en esta normatividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué buscamos aquí? Disminuir o establecer tratamientos para disminuir la peligrosidad de estos lodos y biosólidos. Necesitamos reducir el volumen para así saber qué hacer, si podemos confinarlos o simplemente los vamos a necesitar para que estos se puedan emplear de alguna otra forma. Bueno, entonces, siendo así, si nosotros tenemos lodos que provienen del tratamiento de aguas residuales, ¿cómo puedo identificar si son peligrosos o no? Todos llevaron ISA, ¿no? Por lo tanto, ya deben saber que tenemos una norma
diferente a todas las que hemos manejado para determinar la peligrosidad. Por lo de materiales y residuos peligrosos, profesor, ¿se refiere? Ajá, sí. Es la 052, ¿no? La 052. Entonces, entramos a la 050, determinamos mediante los protocolos que ustedes ya conocen y determinamos si son peligrosos o no. ¿Sí? Entonces tenemos una norma oficial mexicana, la 052, que establece características, procedimientos de identificación, clasificación y listados de residuos peligrosos. Una vez que determinamos que no son peligrosos, pues entonces entramos directamente a esta normatividad. Entonces, una vez que determinamos que no son peligrosos, entramos con esta norma y empezamos a establecer los objetivos. Y recuerdo aquí nuevamente, les leo, esta norma oficial mexicana establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos, provenientes del desasolve de sistemas de alcantarillado urbano municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento y subrayo, aprovechamiento o disposición final y proteger al medio ambiente y la salud humana. Entonces, todos los proyectos tienen que pensar en estos residuos que son inherentes a plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento. ¿De acuerdo? Así que dentro del proyecto tienen que pensar también cómo enfrentar este tipo de lodos. Bien, entonces ya hemos establecido esto. Aquí lo que enmarcamos es la posibilidad de aprovechamiento. ¿De acuerdo? Entonces, repito, nosotros, una vez que nosotros tengamos ese tipo de lodos o aunque tengamos líneas de desasolve, se verifican que sean peligrosos o no. Y una vez que ya identifiquemos esa falta de peligrosidad, pues entonces lo sujetamos a la norma 04. Todos los lodos que provienen de las plantas de potabilización entendemos que no son peligrosos. Sin embargo, estos lodos, ¿qué diferencia podemos encontrar entre los lodos que provienen del tratamiento de aguas residuales con los de las plantas potabilizadoras? ¿Alguien tiene una idea? Sí, escucho, adelante. ¿Me podría repetir a mí la pregunta, por favor, profesor? No la entendí. Sí, estamos hablando de los lodos. Entonces entendemos que en plantas potabilizadoras se generan lodos y en las plantas de tratamientos de aguas residuales también. ¿Qué diferencia pueden existir entre esos dos tipos de residuos? ¿Puede ser la calidad con la que están estos lodos o los residuos probables que tienen? O los componentes que tienen, ¿no? ¿Qué componentes tienen unos que no tienen el otro, por ejemplo? Entonces, digamos, los primeros, los de aguas residuales, tienen una mayor carga orgánica. Ajá, ¿y las potabilizadoras? Pues teóricamente es un agua pues relativamente limpia. Yo creo que tiene que haber una menor cantidad de estos. Básicamente es eso. Entonces, la diferencia es que podemos comprender rápidamente que las plantas potabilizadoras no van a ser peligrosas. Tenemos que determinar entonces que estas plantas, estos lodos también no sean peligrosos. Pero la diferencia sustancial es la materia orgánica. Unos tienen materia orgánica y otros no. Los lodos de plantas potabilizadoras no tienen materia orgánica, pero los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales sí tienen. Por lo tanto, ¿quién sería aprovechable? ¿Cuál de las dos serían aprovechables? Porque hablan de su aprovechamiento. ¿Y de qué forma serían aprovechables? ¿Podría ser aprovechable en biopilas, en el uso de biopilas? ¿Y para qué se emplearían biopilas? Por los microorganismos presentes, para que... ¿Cómo se dice esto?
para que descompongan los contaminantes presentes en el suelo. ¿Alguien tiene una idea? Pues, va de la mano, pero me hace falta algo más. Exacto. Exacto, mejoradores de suelos o como compostas, ¿no? Se emplean como un mejorador de suelo, básicamente, no como Creo una que composta. estaba en la tabla 3, ¿no? De la norma, decía sobre lo que estaba mencionando mi compañero, que se pueden usar para usos forestales o para aprovechamiento urbano, creo que era algo Exacto, así. exacto. Entonces, la palabra aprovechamiento se refiere básicamente a un mejorador de suelo. Entonces, se tiene que identificar entonces que los lodos de plantas potabilizadoras no tienen materia orgánica, por lo tanto, no se podría manejar como un mejorador de suelo. Entonces, eso que me acaba de comentar usted tiene razón. Más adelante hay unas tablas que vamos a checar. Se pueden utilizar estos lodos para su aprovechamiento. O sea que podemos distribuirlo en el suelo y mejorar el suelo. Eso para los lodos que provienen de plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen materia orgánica, que habían comentado, pero en las plantas potabilizadoras, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con esos lodos? ¿Pueden ser reutilizados ¿De qué forma si no tiene materia orgánica? No, se iban a... para el mismo tratamiento, ¿no? Del agua. A ver, pero ¿cómo? Al contrario, ¿no? Si estamos en una planta potabilizadora, estamos eliminando sólidos, que son esos lodos. ¿Alguien quería comentar algo? A que No, no no, se llevaban bueno, no, a confinamiento. Exacto. Y cuando hablamos de confinamiento, la palabra es, Confinamiento de residuos peligrosos. ok, es un confinamiento y se llevan hacia qué lugares en específico, ¿A un relleno? a un relleno sanitario. Entonces, esto no pierden de vista, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente los lodos que provienen de plantas potabilizadoras no tienen carga orgánica, no hay materia orgánica, por lo tanto, no se puede aprovechar como un elemento mejorador del suelo. Y lo que se hace es llevarlo a un relleno sanitario. Mientras que las plantas de tratamiento de aguas residuales sí tienen una carga orgánica y pues entonces se tendría que buscar que cumplan con esta norma 04. ¿Y qué es cumplir con la norma 04? Pues bueno, pues vamos a buscar los elementos que están incluidos en esta norma. No lo olviden, tenemos que leer todas las normas, ¿eh? Esta se quedó pendiente, pero tenían también necesidad de leerlo. Bueno, nuevamente vienen una serie de conceptos que están implicados directamente aquí y vamos a tratar de llegar entonces a las tablas que mencionaba su compañera hace un momento. Entonces, bien, eh, ya indicamos entonces que esos lodos de plantas de tratamientos de aguas residuales tienen que cumplir con la 04 para ser aprovechados. En este caso, los primeros elementos que nos enmarcan aquí pues en esta norma son las especificaciones de la tabla número 1 y hablan entonces de los límites máximos permisibles para metales pesados en biosólidos. ¿Entendemos qué es la diferencia entre lodos y biosólidos? según yo, el lodo es así como cuando acaba de salir de la planta de tratamiento y el biosólido es cuando se le da un tratamiento al ¿Y lodo, para qué? pues para que pueda ser utilizado, ¿no? Ok, entonces le damos un tratamiento. ¿Y ese tratamiento qué me permite hacer? Se llaman estabilización. Creo que se los comenté al inicio. Entonces, en la estabilización reducimos la peligrosidad y también reducimos el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, sí, tienes mucha razón. Los lodos son los que salen inmediatamente y después de un tratamiento, esos lodos se conocen como biosólidos. ¿Por qué? Porque hemos reducido su volumen, pero también entonces la peligrosidad. Y se llaman lodos estabilizados. Si quieres comentarlo como un sinónimo. Pero bueno, entonces regresamos nuevamente a las especificaciones. Y en este caso, nos indican que para que estos lodos obvios y biosólidos
que cumplan con lo establecido en la primera tabla pueden ser manejados como residuos no peligrosos para su aprovechamiento o disposición final, de acuerdo a esta norma. Por lo tanto, entonces, lo primero que vamos a establecer aquí es observar los contaminantes que se pueden encontrar en estos sólidos. Y uno de los puntos que están indicados aquí son pues la concentración de metales que se encuentran en esta parte. En función a su concentración, los clasificamos entre excelentes y buenos. Uno de los elementos también que están implicados aquí es en base seca. ¿Qué quiere decir? Pues entonces que nosotros eliminamos toda la humedad de la humedad y en función de eso podemos determinar los miligramos por cada kilo de lodo o biosólido que estamos estableciendo. Bueno, entonces, en términos generales, en el procedimiento en el laboratorio es algo así como cuando se describió el proceso de sólidos totales, ¿recuerdan ustedes? Bueno, pues entonces también nosotros tenemos una diferencia de pesos entre el material a peso constante y el material con la muestra seca. La diferencia de pesos, pues tenemos ya un peso constante. Así que tenemos datos de arsénico, son excelentes cuando tenemos un límite máximo permisible de 41 y se clasifica en bueno cuando tiene 75 miligramos por cada kilo de envase seca. De igual forma, tenemos elementos muy altos, por ejemplo, cromo o cobre, vean ustedes. Si tenemos entonces datos o concentraciones de 1500 miligramos por cada kilogramo de lodo, podemos decir entonces que tenemos elementos o ese lodo podría entrar como una clasificación de excelente. Y buenos cuando tenemos al menos 4300 o por debajo de estos datos. De igual forma tenemos plomo, mercurio, níquel y zinc, que es el elemento mucho más elevado en concentración, si queremos verlo así. Ahora, de esta forma tenemos una primera tabla y de esta forma ya marcamos una clasificación en función a estos metales pesados. El punto es que más adelante tenemos otra tabla y tenemos entonces límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y biosólidos. Nuevamente tenemos una forma de clasificarlo en función a ello, ¿no? Tenemos límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y biosólidos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues verificar la patogenicidad. De esta forma, pues entonces tenemos indicadores biológicos de contaminación, ¿no? Tenemos coliformes fecales en número más probable por gramo de materias en base seca. Tenemos menor a 1000 para A, para B y para C. Sin embargo, tenemos algunos patógenos, sobre todo Salmonella en base seca. Y número más probable. Entonces, imaginen ustedes un medio de cultivo que solo permite el crecimiento de Salmonella. Ustedes recordarán en microbiología que existen ese tipo de medios de cultivo. Se establecen entonces las colonias que puedan establecer y tenemos el número más probable en gramo en base seca. Y esto es menor a 3. En huevos del mintos tenemos menores a 1, menores de 10 y menores de 35. Y de esta forma vamos a encontrar entonces una nueva tabla con una clasificación diferente. Tenemos clasificaciones A o B, C, O, B o C. Entonces, de esta forma, todos aquellos que tengan un límite o un indicador bacteriológico de contaminación menores a 2000 entran a la C, pero si están en los intervalos de menores a 1000, ya entrarían a la B siempre y cuando tengamos estos datos de huevos del mintos menores a 10. Y es así como empezamos, en función a la calidad, determinar una clasificación de clase. Ahora, el punto es que esta norma nos permite establecer una relación. Pero antes de eso, vean, otro de los puntos que están indicados aquí es que el contenido de humedad sea hasta 85%. Así que tenemos datos de metales pesados y clasificamos en excelentes y buenos. Tenemos datos de patogenicidad e indicamos entonces, en función de esos límites máximos permisibles, una nueva clasificación en A, B y C. Pero también tenemos especificados el contenido de humedad.
Si nuestros lodos son líquidos completamente, estos no son aprovechables. Tienen que tener entonces un porcentaje de humedad del 85%. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres elementos centrales: metales pesados, patogenicidad y contenido de humedad. El punto es que si nosotros tenemos este contenido de humedad, la tabla número 3 nos establece entonces la combinación de la primera clasificación de excelente, bueno o excelente o bueno con la clase A, B y C. Bajo esa perspectiva, entonces, nosotros que tenemos, pues tenemos entonces ya una nueva tabla en la cual nos permite determinar de manera precisa si es aprovechable o no estos biosólidos. Si yo tengo, por ejemplo, un lodo excelente o bueno, pero tengo una clase C, pues entonces solamente podría hacerlos aprovechables como mejoradores de suelos en usos forestales, ¿no? ¿Quién va a llegar allí? Pues al menos que nosotros, o aquellas personas que acostumbran a darse una vuelta por zonas forestales, pues podrían tener algún contacto, pero generalmente las personas no están en los bosques, por lo tanto, se puede emplear en usos forestales, como mejoramiento de suelos o usos agrícolas. El punto es que si nosotros tenemos entonces y empezamos a crecer a excelente o bueno, pero ya tenemos una clase B, recuerden, en esta clase B hablamos de la patogenicidad. Así que empezamos a utilizar usos urbanos sin contacto público o público directo durante su aplicación. ¿Qué quiere decir? Pues entonces una persona que esté manejando esos lodos o biosólidos con esa combinación de clasificaciones tendría que establecer entonces guantes para poder realizar el tratamiento y colocarlo pues en camellones, ¿no? En lugares donde las personas no van a hacer un picnic allí o van a sentarse a disfrutar de ver pasar los autos. Por lo tanto, este tipo de usos se pueden emplear en ese tipo. Así que un lodo o biosólido excelente o bueno con una clasificación B se puede utilizar para este tipo de contactos públicos, perdón, sin contacto directo en su aplicación, y los anteriores. Así que un lodo excelente o bueno con una clasificación B puede ser empleado para su aprovechamiento en esta clasificación C o colocarlo en camellones, entonces en usos urbanos sin contacto directo durante su aplicación. Es lo que nos quiere decir esta tabla. Finalmente, entonces, la relación excelente con tipo excelente con clase A, pues ya se pueden emplear en usos urbanos con contacto público directo durante su aplicación. Aquí, pues ya entonces entrarían alguna persona que haga la distribución, esparcir estos lodos y biosólidos, y no se preocuparía pues tal vez utilizar guantes, ¿no? Por ejemplo. Pero dejando a un lado eso, que yo creo que siempre hay que usar guantes, el punto es el contacto público directo. Se pueden colocar entonces ya en jardines donde la gente pues pueda llegar a hacer un picnic y disfrutar de un panorama, ¿no? Bueno, en este tipo de asuntos, claro está que también están implicando una ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y sobre todo a la normatividad en esta materia. Así que de esta forma, nosotros podemos combinar estas tablas, determinar su aprovechamiento y, pues bueno, lograr cumplir esta normatividad. Nuevamente nos hablan de, que en función a la cantidad de producción del volumen generado por año, se va a requerir entonces de un agente que va a verificar que estos parámetros se realicen de forma correcta. Entonces, la frecuencia del muestreo y sobre todo de la verificación de estos parámetros, ¿no? Si tenemos una producción generada por año de hasta 1.500 toneladas por año, la frecuencia del muestreo será una vez al año y se tienen que verificar entonces
los metales pesados, el indicador bacteriológico de contaminación, patógenos y parásitos. En el caso que tengamos una producción por arriba de 15,000 toneladas por año, la verificación se tendría que hacer por trimestre. Y en términos simples, esto es lo que nos da esta normatividad. Entonces, sin problema con la norma 052, con la 04 y con la... ¿Cuál es la otra norma que estuvimos viendo? La 127, ¿no? ¿Queda claro todo esto? ¿Sin problemas para nadie? Creo que todo bien. Muy bien. Sí, Bueno, profe. perfecto. Así que creo que es un punto central en ello. No olviden este asunto. Entonces, pues regresamos nuevamente a nuestro asunto. Espero que haya quedado claro. Dejen ver si les puedo pasar ya un ejercicio para hacer este tipo de cálculos. Es muy sencillo. Recuerden que para cada uno de estos parámetros existe una NMX asociada, una norma mexicana asociada. Por lo tanto, entonces creo que sería sencillo también poder llegar a ello. Existen, por ejemplo, en algunos libros electrónicos que ustedes cuentan, también una sección dedicada a esta. Dejen verificar si tengo aquí datos para dejarles un ejercicio y que ustedes ya puedan determinar cada uno de estos puntos. Bueno, entonces, lo único que necesito que quede muy claro, que es que si nosotros tenemos un desfase con las normas, por ejemplo, que ya estamos marcando acá, si yo no tengo ese 85% de contenido de humedad, simplemente yo no voy a poder hacer uso, no puedo utilizar esos lodos o biosólidos como aprovechables. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros manejamos todos estos lodos y biosólidos como residuos no peligrosos, ok, podemos hacer ya sea usos para aprovechamiento o llevarlos simplemente al relleno sanitario. Si yo, por ejemplo, tengo todos los parámetros, ya me fui de la norma. Si yo tengo todos los parámetros, estoy hablando de la 04. Si tengo todos los parámetros, pero por ejemplo solamente tengo un metal que se me dispara, ¿qué creen que tengo que hacer allí? ¿Qué pasaría con esa planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Me multarían por no tener esa concentración bajo norma? Sí, ¿no? ¿Sí? Pues sí, ¿no? ¿Sí por qué? Porque se deben cumplir con todos los parámetros establecidos. Ok, tengan en cuenta que el punto es el siguiente. Yo soy participante de una planta de tratamiento de aguas residuales, elaboro todo mi proceso para obtener el agua bajo las condiciones de norma. Finalmente yo obtengo la normatividad para el agua tratada, por ejemplo, la 03, pero ahora estoy pensando en los lodos. Y resulta que al analizar los lodos, el único parámetro que se me dispara es arsénico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer allí? Tendría que, ¿cómo aprovecharía o qué tendría que hacer con esos lodos? ¿Cuál sería el paso a seguir con ese lodo? Se me ocurre un tratamiento que exclusivamente se dedique a la minimización o contención del... Era arsénico, ¿verdad? Ajá, arsénico. Del arsénico. ¿Y cómo lo contengo? Porque tengan en cuenta que mi función es producir agua tratada. Los lodos es un subproducto al cual, bueno, yo tengo que tratarlos para disminuir su carga biológica, si queremos verlo así. ¿Qué tendría que hacer si solamente es un metal que se me dispara? Cualquiera de ellos que vimos en la norma. Independientemente si sea arsénico, si sea cobre, si sea... Solamente es uno el que se me dispara.
¿Qué tendría que hacer? ¿O qué tiene que hacer el organismo operador? ¿Se le puede adicionar algún químico para tratar de bajar la concentración de el metal? Pero un metal, ¿cómo? Es imposible, ¿no creen? El metal no lo voy a desaparecer. No, pero por ejemplo, si lo adicionas, bueno, un ejemplo se me ocurre, no sé, si fuera como el sodio, si le adicionamos cloro, lo podemos hacer reaccionar para que forme cloruro de sodio y ese ya se solidifica y lo podemos retirar. No sé si se puede hacer igual. No, en este caso, generalmente lo que hace una planta de tratamiento de aguas residuales, recuerden que la función de la planta de tratamiento de aguas residuales es obtener agua tratada bajo las normatividades que ya hemos planteado. Si yo estoy con la 03, yo tengo límites máximos permisibles para la 03. Entonces, el proceso en el cual yo obtengo esos lodos es alterno, ¿de acuerdo? Entonces los lodos son subproductos. Y lo único que tiene que hacer la planta es caracterizarlos muy bien y verificar que no sea peligroso, de acuerdo a la normatividad que ya vimos, ¿de acuerdo? Si ya determinamos que no es peligroso, ¿sí? Aunque tenga ese pico de ese metal, solamente de un metal, pues entonces lo único que tiene que hacer el organismo operador es determinar que no es peligroso y se lleva a un relleno sanitario. La planta no se sanciona por eso. Entonces, eso lo toman en cuenta para para el razonamiento de esta norma. Bueno, entonces, ok, tenemos esta. Aquí lo que me interesa mucho es que podamos tener una visión también y un razonamiento de los sólidos totales. Ya entendemos muy bien que nosotros para poder lograr obtener sólidos totales tenemos una cápsula de porcelana, agregamos un volumen de agua y simplemente evaporamos. ¿De acuerdo? La diferencia de pesos entre la cápsula de porcelana peso constante más el volumen de agua, que es el volumen inicial, y después lo llevamos a evaporar completamente y nuevamente esa misma cápsula, pero ahora ya sin el agua, se ha evaporado y sus residuos, esa diferencia de pesos me constituye el valor de sólidos totales y se dan en miligramos por litro. Entonces, esta sección, vamos a trabajar un poquito aquí sobre esta. Hablamos de sólidos suspendidos totales y sólidos disueltos totales. ¿Alguien recuerda cómo se obtienen estos datos? Pensamos nada más, sí escucho, o sólidos disueltos o sólidos suspendidos, pero díganme, escucho. Bueno, me acuerdo que uno era evaporando el agua y el otro era calcinándolo, y calcinándolo obtenemos los inorgánicos. Sí, pero me hace falta algo más. Por ejemplo, ¿yo cómo diferencio sólidos suspendidos de los sólidos disueltos? Bueno, profe, según yo, los disueltos se obtenían con una coagulación y flocculación. No, para nada, ¿eh? Olvídatelo, quítalo ya de la mente, eso no puede existir en este momento, para sólidos. No. No hemos tocado nada de eso. Esto lo vimos en la clase anterior. Y bórralo, porque ese es garrafal, no. Recuerden que estamos tratando agua residual. Entonces, vimos procedimientos como estos. Hablamos del filtro Gauche. ¿Alguien ya tiene idea acerca de ello? Y entramos entonces a un sistema de filtrado al vacío. Con estos equipos, nosotros obtenemos entonces sólidos disueltos y sólidos suspendidos. ¿Alguien ya recordó? ¿No era porque unos eran orgánicos y otros inorgánicos? Entonces creo que una vez se llevaba a 105 grados y después a 550, me parece, algo así. Sí, pero ¿cómo yo hago la diferencia entre sólidos suspendidos?
Una vez que yo tenga la diferencia entre sólidos suspendidos y sólidos disueltos, sí, efectivamente, unos los llevo a calcinar y obtengo sólidos disueltos y otro a volatilizar. Aquí son orgánicos, ¿eh? Recuerden que aquí hay un error. Es inorgánicos y orgánicos. Pero antes de esos procesos, ¿cómo yo obtengo sólidos suspendidos y cómo obtengo sólidos disueltos? Suspendidos son mediante precipitación. No, y es otra cosa más. La palabra precipitación en esta materia nunca se emplea, porque la precipitación tiene que ver con aspectos químicos, al menos que tú digas que agregaste un agente químico y ese agente químico reaccionó y generó entonces un precipitado. Hasta ahora hemos visto la sedimentación y es muy diferente a la precipitación. Bien, el punto es lo siguiente, jóvenes. Recuerden que hemos visto de un material filtrante. Agregamos un filtro sobre un filtro Gauche. Sobre el filtro Gauche le colocamos un filtro de fibra de vidrio y asbesto. Y hacemos cruzar un volumen de agua. Entonces agregamos un volumen de agua y lo hacemos cruzar entonces por un filtro. Y retenemos materia allí. Ya vimos también ¿cómo se llama? El diámetro del filtro, ¿se acuerdan? Hablamos de 0.45 micras. Estaba buscándolo por aquí, creo que ya lo pasé. Bueno, independientemente de eso, ese tamaño de poro no va a permitir entonces que crucen bacterias, por así decirlo. Entonces, colocamos un filtro de fibra de vidrio y asbesto, hacemos cruzar un volumen de agua, ¿sí? Y empezamos a filtrar por una línea de vacío. Entonces filtramos. En una parte quedarán elementos retenidos y por otra parte obtendremos un volumen de agua que ha cruzado esa barrera física, el filtro. Ahora, tomando en cuenta eso, ¿qué son los sólidos suspendidos y qué son los sólidos disueltos? Vean, en sólidos totales agregamos un volumen conocido de agua residual y lo colocamos en un crisol, ¿sí? Evaporamos y obtenemos sólidos totales. Ahora, imagínense, nosotros ya no utilizamos el crisol. Un mismo volumen de agua residual, ahora lo vamos a colocar y hacer pasar por un filtro. Todo lo que se retiene se le conocen como sólidos suspendidos y todo lo que cruza el filtro se le conocen como sólidos disueltos. Al filtro que retuvo ciertos sólidos, se van a evaporar y se pesan. Y después ese evaporado o ese filtro seco se calcina y por diferencias de pesos obtenemos sólidos suspendidos fijos y sólidos suspendidos volátiles. En esta sección utilizamos el filtro que ha retenido materia suspendida. En el agua que ha cruzado el filtro indicamos que son sólidos disueltos. Estos sólidos disueltos, que es un volumen de agua, aquí está el filtro, se coloca también en una cápsula de porcelana, recolectamos un volumen de esa agua que ha sido filtrada y hacemos el mismo procedimiento. Secamos, obtenemos el peso, después de secado pasamos a una mufla y obtenemos la calcinación. De esta forma, seguimos los procedimientos que ya indicamos aquí y de esta forma ya tenemos nuestros datos de sólidos disueltos y sólidos suspendidos. Pero bueno, esto me lleva a la mano a poder entonces a irnos directamente con el otro parámetro que hemos estado marcando, son la DBO. Bien, entonces, sí espero que nos dé tiempo. La DBO, bueno, ¿ya quedó claro lo anterior? Lo disuelto y lo suspendido.
Sí, profe. No. Ok, bueno, entonces espero que así sea para todos. Bueno, la demanda bioquímica de oxígeno, ya todos lo conocen, es la medida de la cantidad de oxígeno utilizado por microorganismos en la estabilización de la materia orgánica biodegradable. Habíamos acordado también en la clase anterior que la DBO es diferente a la medida del oxígeno disuelto, ¿sí? Entonces, la DBO es la cantidad de oxígeno empleada por microorganismos para mineralizar la materia orgánica biodegradable. Eso queda muy claro, ¿ok? Entonces, eso no lo confundan con la medida del oxígeno disuelto. La medida del oxígeno disuelto es necesaria para poder determinar este valor de la DBO. Bien, entonces, si nosotros tenemos un agua natural con con una baja concentración de materia orgánica, la muestra entonces, tenemos clases hoy hasta las 4, ¿verdad? Sí. No. ¿Hasta qué horas tenemos clases? Es que perdí mi horario. Sí, a las Sí, 4. a las cuatro. A las 4. Bueno, muy bien. Entonces, híjole, espero me dé tiempo. Bueno, entonces llegamos a lo siguiente. Nosotros tenemos un agua natural con baja concentración de materia orgánica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese tipo de muestras, pues no requerimos entonces diluciones y simplemente se analiza. Generalmente, ¿qué es lo que se hace para determinar la DBO? Dejen ver si tengo aquí algunos elementos. Bueno, más adelante checamos eso. Generalmente se airea la muestra. Se buscan alternativas para tener aguas de dilución. Se buscan elementos para que se asegure que los microorganismos en esa muestra tengan nutrientes necesarios. Generalmente en un agua residual superficial existen ciertos nutrientes que emplean los microorganismos para alimentarse, ¿no? Por lo tanto, entonces, de esta agua natural con una baja carga de materia orgánica, se airea bien la muestra y se toma una primera lectura inicial del oxígeno disuelto. Claro está que el oxígeno disuelto, como ustedes ya vieron en físico-química, se toman en condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera y 20 grados Celsius. No olviden eso. Estos datos, y si ustedes se van a esas tablas que manejaron en físico-química, se van a dar cuenta que a condiciones normales de presión y temperatura, nosotros podemos tener una concentración de oxígeno disuelto máxima en el agua de 9 miligramos por litro. Creo que lo teníamos por aquí, dije, acá sí, de 9 miligramos por litro. Y me refiero a, pues, Acapulco o Veracruz, ¿no? Sin embargo, recuerden ustedes que si nosotros estamos en la Ciudad de México, no lo olviden, jóvenes, porque si hacemos un ejercicio de estos, no pierdan de vista esto. A 2.200 metros sobre el nivel del mar, nosotros tenemos una concentración máxima de oxígeno disuelto en aguas superficiales o en cualquier tipo de agua de aproximadamente 7 miligramos por litro. ¿Sí? Entonces, esos datos de 9 miligramos por litro de concentraciones máximas de oxígeno a nivel del mar y datos de 7 miligramos por litro a alturas como la Ciudad de México, serían las máximas que podemos obtener. Físicamente es imposible que tengamos datos mayores a 9 miligramos a nivel del mar o a 7 miligramos a nuestra altura, a nuestra altitud. Entonces, el profesor Aquileo creo que mencionó algo sobre esto y él dijo que el oxígeno disuelto es inverso a la temperatura, ¿no? Si tenemos entonces menores temperaturas, tenemos mayores concentraciones de oxígeno disuelto, pero físicamente tenemos un límite, que son los elementos que están establecidos aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se realiza un bioensayo para obtener la demanda bioquímica de oxígeno? Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lograr o entender que tenemos una alícuota, tenemos una alícuota, un volumen de agua
En ese volumen de agua tenemos también una cantidad de microorganismos. Esos microorganismos tienen que estar aclimatados, por lo tanto se esperarían que esos microorganismos puedan tener una fase de adaptación muy, muy corta. Si tenemos microorganismos que están muy bien adaptados, entonces el proceso de oxidación de la materia orgánica va a ser rápido. Y si no tenemos microorganismos adaptados a esas condiciones, pues entonces el proceso va a ser más lento. Así que, como les dije, ¿no? Tenemos el agua natural, ese se va a airear y se mide el oxígeno disuelto de forma inicial. Utilizamos botellas Winkler. Botellas Winkler, estas son. Recordarán ustedes esas botellas Winkler, ¿verdad? Entonces, se llenan, se tapan y se les coloca un sello hidráulico. Es un volumen de agua que va a estar allí siempre. Una vez que estén allí, se colocan ya en una estufa y en equipos como estos, que son automáticos. Bueno, automáticos les explico de qué forma, ¿no? Entonces, en la estufa se requieren temperaturas de 20 grados Celsius y se inicia el proceso. Y el proceso demora, ¿cuántos días creen que demora? ¿5? 5 días. 5 días. Utilizamos botellas obscuras para evitar entonces el crecimiento de algas y que se produzca oxígeno. Se tiene que vigilar todos los días para que no existan burbujas allí. El sello hidráulico que se colocan a las botellas Winkler tienen que estar mantenidos allí, aunque existen ya otros mecanismos diferentes a botellas Winkler, como los que están indicados aquí. Bueno, entonces, a los 5 días se obtiene una nueva medición del oxígeno disuelto. La diferencia entre el oxígeno disuelto inicial y el final es el dato que nosotros conocemos como la DBO. ¿Sí? Si nosotros tenemos entonces, por otra parte, agua residual, pues entonces debemos comprender que muchas de estas muestras o estas aguas residuales, pues probablemente tengan nutrientes que no sean aptos o que tengan muy pocos nutrientes o que, bueno, en términos simples, necesitemos entonces adicionar entonces un inóculo de microorganismos. Y de esta forma, pues vigilemos cómo se degrada la materia orgánica. Recuerden que si nosotros tenemos agua residual de procesos anaerobios, pues los microorganismos que puedan estar allí nadando, pues no van a tener ninguna función. Por lo tanto, entonces, el procedimiento para obtener la DBO en agua residual tiene que estar muy clara, tiene que estar muy regulada y de tal manera que podamos determinar de manera precisa errores que podamos encontrar allí. Tenemos que hacer muchas diluciones. Por ejemplo, si yo tengo un agua residual que es complicada, pues entonces yo hago diferentes diluciones, les agrego el inóculo de microorganismos y observo el funcionamiento de esos microorganismos en función a esa dilución. La norma, la NMX correspondiente para la DBO, pues entonces nos indican diferentes tipos de variaciones que podemos enfrentar. Bien, entonces, hablamos aquí de las diluciones y de los datos. Por ejemplo, uno de los elementos que se tienen que también establecer aquí es que la diferencia que debe existir entre el oxígeno disuelto inicial y el final tiene que estar entonces en un intervalo entre 2 y 7 miligramos por litro. Si no existe ese intervalo, quiere decir que hemos cometido algún error. Si tenemos valores por debajo de esta lectura de 2 miligramos por litro, ¿sí? O por debajo de 0.5 miligramos de oxígeno disuelto, pues entonces quiere decir que tenemos que repetir la prueba. Pues, pero imagínense, ¿no? Qué complicación. La DBO demora 5 días. Hay que leer muy bien esa normatividad para poder realizar la DBO, porque imagínense, si nosotros hacemos un muestreo en campo y según la normatividad nos dice que para poder realizar el muestreo o el parámetro de la DBO, tenemos que usarlo, esta agua, en las primeras 6 horas de haber sido muestreada.
y no pasar de 24 horas. 5 días es muchísimo. Por lo tanto, si por alguna razón tenemos esta restricción y esa diferencia de DBO, de oxígeno disuelto, diferencia de oxígeno disuelto, pues implicaría que nuestro análisis va a la basura. Para ello, entonces, pues se necesitan muchos elementos, elementos como los que ya habíamos comentado con respecto al tipo de frascos y sobre todo empezar a hacer diluciones. Yo tengo una muestra, pues entonces hago diferentes tipos de diluciones, puedo hacer al menos 3 diluciones y de cada dilución hago triplicados. De esta forma, pues entonces yo ahora sí me curo en salud, como se dice, y busco que cada uno de mis procedimientos o que el procedimiento experimental que voy a enfrentar, pues sea lo suficientemente robusto para que yo no tenga la problemática que me están indicando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de equipos como los que están mostrados aquí, pues ya son más, no sé, mucho más, más actuales, muchos más, robustos y nos permiten también tener una idea de evitar cambios. Déjenme ver si puedo hacer. Quiero llegar a la imagen que tenía aquí de las botellas Winkler para poder simplemente observar cómo. ¿Qué página era? Era la 39, creo. Acá está. Vean, este tipo de imágenes o ese tipo de nuevos instrumentos nos permiten dar un seguimiento. No sé si observen ustedes el gráfico. Por ejemplo, yo tendría a los 0 días, al 1, 2, 3, 4 y 5, y yo necesito ver una evolución tal como está indicando esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, si por alguna razón yo tengo un desfase, un cambio de cualquier tipo, y empiezo a obtener en el día 1 que mi curva es asintótica, pues simplemente detengo y busco qué hacer, ¿no? Con respecto a ello. Ese tipo de nuevos equipos que anteriormente no se tenían, pues son muy útiles para lo que nosotros vamos a enfrentar. Entonces, esto es la DBO. Entonces, simplemente con monitorear el gráfico, yo podría ya determinar si mi procedimiento va bien o me tengo que regresar. ¿Ok? Bueno, en las diapositivas, pues bueno, están tratando de indicar cómo se establece el procedimiento, los elementos que se tienen que enmarcar. No habla mucho de los diferentes tipos de elementos que están implicados como diluciones, pero bueno, en términos simples nos indican cómo se obtiene el resultado. El comportamiento del experimento durante 5 días se tiene que monitorear y de esta forma nos detenemos y rápidamente iniciamos. Claro está que muchos de esto tiene que ver pues la experiencia del analista, ¿no? Bueno. La DBO solo mide materia orgánica biodegradable. Ya lo hemos visto varias veces. ¿Sí? Y lo hace y se obtiene estos datos de forma indirecta por la determinación del oxígeno disuelto. El oxígeno directo consumido o la medida del oxígeno involucrado nos permite la lectura de DBO. ¿Sí? Entonces, si tenemos incrementos de DBO altos, indicarían entonces que tenemos oxígeno disuelto consumido. Otro de los elementos que están implicados aquí es este gráfico que nos habla acerca de que si nosotros estamos haciendo una determinación de la DBO5, vean, aquí tenemos un comportamiento de el sustrato consumido, del oxígeno disuelto en negro y la DBO en verde como el parámetro que estamos monitoreando. Si nosotros tenemos una DBO5, esta nos indica simplemente que tengo el 60 al 70% de la DBO total.
¿Qué necesito para poder llegar a obtener ya la DBO total? Pues simplemente dejando transcurrir más tiempo, ¿no? Incluso llegar hasta la DBO 20. Con la DBO 20 yo ya tengo generalmente mi comportamiento asintótico y podría determinar que a la DBO 20 yo obtendría entonces mi DBO total. Bien, el uso del respirómetro, que es el equipo que ya les mostré hace un momento, pues se puede programar hasta 30 días, por ejemplo. Y de esta forma podría obtener, primero, monitorear mi DBO5, determinar mi valor correspondiente y después dejar que el experimento continúe hasta los 30 días. ¿Sí? Bueno, otro de los puntos también aquí importantes es que yo puedo hacer el análisis de la DBO soluble y la DBO suspendida. ¿Alguien me puede indicar qué es lo que les viene a la mente cuando hablo acerca de DBO soluble y DBO suspendida? ¿Qué tipo de muestras debo tomar para ello? ¿Están escuchando, jóvenes? La soluble sería en una muestra de agua, bueno, sí, agua, y la suspendida también serían los sólidos de esta, ¿no? ¿Y cómo yo hago la diferencia entre uno y otro? ¿Qué necesito colocar para poder determinar esto? El Lo muestreo, de- por ejemplo. El filtro, claro. Entonces, eso que vimos hace un momento tiene que ver con esto. Entonces, yo nuevamente tengo una muestra de agua, la misma que voy a emplear para los sólidos totales. Nuevamente tengo mi matraz, un Kitasato, coloco en su boca lo que vimos anteriormente. Ok. Y entonces hacemos pasar un volumen de agua. ¿Sí? Claro está que nosotros no vamos a poder determinar la DBO de ciertos elementos, ¿no? Lo único que podemos utilizar es el agua residual que ha cruzado este filtro. Y esta agua que cruza el filtro, yo la voy a emplear para poder hacer la determinación de la DBO. Y esta DBO, ¿cómo se va a llamar? ¿DBO suspendida o DBO disuelta? ¿O DBO soluble? Disuelta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que ahora lo único que estamos aquí manejando es pues es un concepto diferente, pero básicamente es lo que necesitamos. La DBO soluble es la DBO que yo empleo, yo obtengo a través de utilizar esa agua que ha sido cruzada por ese filtro. Entonces, todo el filtrado, que lo conozco como disuelto, yo lo transformo, lo analizo y determino la DBO soluble. Por lo tanto, entonces, si yo sé que la DBO total es igual a la DBO soluble más la DBO suspendida, ¿cómo yo obtendría la DBO suspendida? Tengan en cuenta que bajo el proceso o el protocolo que les mostré, lo suspendido se encuentra en el filtro. Y lo que cruza el filtro, esa barrera, es la soluble. De entrada, yo puedo obtener el DBO total. Ya les dije que sí, ¿no? Simplemente dejando transcurrir el tiempo, obtendría la DBO total. Si yo tengo la DBO soluble, ¿puedo obtener la DBO soluble? Sí, porque simplemente hago cruzar un volumen de agua residual sobre ese filtro, capturo el agua que ha cruzado y determino la DBO soluble. La DBO suspendida, ¿cómo lo obtendría? Por la resta. Entonces, Exacto. Simplemente despejo de esto y yo obtengo simplemente ya mi DBO suspendida. El punto aquí entonces es que bajo ese principio, no lo olviden por favor,
Yo lo que necesito aquí ahora es tratar de relacionar los datos de los análisis de sólidos con la DBO soluble. ¿Sí? Entonces, recuerden, yo voy a pasar por el filtro un volumen de agua. No va a cruzar lo suspendido. Va a cruzar entonces lo soluble, lo que se disolvió. ¿Ok? Bueno, entonces, de esa agua yo obtengo sólidos disueltos y de esos sólidos disueltos yo obtengo mi DBO soluble. Yo creo que ya queda claro. Entonces, de esta forma, nosotros podemos seccionar, si queremos verlo así, a la materia orgánica y la asociamos con la DBO. Por eso, entonces, yo tendría un dato de DBO total, tendría un dato de DBO, bueno, DBO 5. ¿Podemos decirlo que DBO 5 total? Aunque ya sabemos la diferencia entre total y DBO 5, ¿no? Vean aquí 70%. Yo podría entonces tener mi DBO 5 total y mi DBO 5 soluble. Y por diferencia, por la resta que me comenta su compañero, yo obtendría mi DBO 5 suspendido. Pero bueno, ¿pero para qué creen que sea útil eso? ¿Por qué es útil eso? ¿Para qué nos sirve saber cuánta materia orgánica es biodegradable y que sea soluble y no suspendida? Identificar qué tratamiento requiere. Sí, podría ser también. ¿Alguien de ustedes sabe cómo los microorganismos se nutren? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo capturan sus alimentos las bacterias? Fagocitosis, ¿no? No, Es por osmosis, ¿no? es por ósmosis, sí. Básicamente entonces podemos imaginarnos que por ósmosis los microorganismos van a hacer cruzar, ¿de acuerdo? Esos nutrientes por la pared celular. Y ustedes me dirán, "Oh, pero es que no es posible". Yo creo que sí, la materia suspendida, porque yo observo y que la materia suspendida también se puede degradar y que existen muchos microorganismos. Y estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, generalmente lo primero que las bacterias toman como alimento es lo que está disponible. ¿Sí? Entonces, las bacterias, antes de ir hacia los elementos suspendidos, antes de que se asocien, imagínense un pequeño, imaginemos entonces un viaje al microscopio, ¿no? Las bacterias van a encontrar un material suspendido, ¿sí? Es un bloque. ¿Qué van a hacer? Pues entonces se van a aglomerar sobre ese bloque, van a necesitar entonces producir enzimas para solubilizar entonces ese bloque de materia suspendida y ya que esté solubilizado, pues lo pueden cruzar por su pared celular. Es lógica. La lógica pura indica que la naturaleza utiliza lo disponible y después se va a lo no disponible. Por lo tanto, entonces los microorganismos van a utilizar la materia disuelta como primer elemento para nutrirse. Y de allí entonces que utilizarán ese primer recurso, la DBO soluble, como nutrientes. Posteriormente, ya que se haya acabado toda la DBO soluble, empezarán entonces a trabajar o a utilizar todos los recursos necesarios para poder solubilizar esta materia suspendida, ahora sí, utilizando la energía para producir enzimas, empiecen a solubilizar esos agregados y finalmente nutrirse a partir de ellos. Pero generalmente los microorganismos lo que hacen entonces es tomar como elemento principal lo disuelto, la materia orgánica que está soluble. Ahora, lo que es muy importante que aquí nos detengamos un momento y reflexionamos al objetivo preciso.
estamos, si se dan cuenta, relacionando los sólidos con datos de DBO. Por lo tanto, entonces, todos los elementos que tengan que ver entonces con disponibilidad de nutrientes para microorganismos tienen que ver entonces con datos de materia orgánica que esté disponible. No toda la materia orgánica va a estar disponible de primera mano para los microorganismos. Por lo tanto, entonces, existirán valores muy precisos para poder establecer qué procedimiento vamos a seguir. Si necesitamos procedimientos biológicos o buscamos una alternativa para poder eliminar la materia orgánica. Y estos datos son indispensables. Ahora sí, ¿queda claro este asunto? Sí, profesor. Ok, entonces recuerden, los microorganismos no fagocitan, utilizan la ósmosis como elemento para poder lograr que los nutrientes ingresen a su pared celular y de allí entonces empezar su reproducción. Bien, bueno, entonces, claro está que si yo tengo mi DBO total, yo podría considerar entonces que los datos de DBO soluble y DBO suspendida estarían muy por debajo de estos datos, ¿no? Entonces yo tendría una curva que vaya por debajo de la DBO total y en función de esa relación entre DBO soluble, podría determinar, como dijo su compañero, el tratamiento que yo voy a emplear. Entonces no pierdan de vista esto. Bien, entonces, esta diapositiva, pues bueno, es simplemente indicar la aplicación de los datos de la DBO. La DBO entonces es el criterio más importante utilizado para el control de la contaminación de las corrientes donde la carga orgánica se debe restringir para mantener los niveles deseados de oxígeno disuelto. Se utiliza para medir la capacidad de purificación de las corrientes de agua y sirve a las autoridades para establecer reglas de control de la calidad de los efluentes descargados en este tipo de agua. Y bueno, estas últimas diapositivas, si se dan cuenta, me he cruzado muchas diapositivas y no las he tomado al pie de la letra, pero yo esperaría pues que lean y también esos documentos electrónicos que por allí tienen ustedes para que retomen esta información. Recuerden que lo que les estoy dando aquí es un resumen del resumen que yo hice de la lectura de un libro, pero lo que ustedes necesitan entonces es irse a la fuente principal para que esta información quede clara. Bueno, entonces, la información de la DBO de las aguas residuales es una consideración importante para el diseño de los equipos de tratamiento, que es lo que comentaba su compañero, ¿no? Es un factor para la elección del método de tratamiento. Quiere decir entonces que lo que necesitamos ahora, sobre todo aquellos que van a trabajar entonces con proyectos de tratamiento de aguas residuales, es determinar esos valores. ¿Qué DBO total está en la caracterización del agua residual que ustedes han enfrentado? Y si es posible encontrar DBO soluble, también. ¿De acuerdo? Entonces, la DBO es una de las variables normalmente usadas para el cálculo de los costos, en particular cuando se realizan un tratamiento secundario con procesos biológicos. Bueno, aquí nos hablan acerca de la DBO total, que le conocemos como la DBO última, pero generalmente hablamos de 20 días. Claro está que este tipo de procedimientos pues no es tan fácil llegar a ellos por el tiempo. 20 días, vamos, no vamos a esperar 20 días para poder tener resultados. Por lo tanto, este procedimiento o este protocolo se tiene que hacer con mucho cuidado y tratar de enfrentar todos los posibles errores que puedan generarse y que estén bien centrados. No podemos perder entonces la muestra. Entendemos que un error en la DBO tenemos que rehacer el muestreo y eso es súper complicado porque habla muy mal de nosotros y vamos, tenemos que recalendarizar toda la información. Bueno, entonces
ya quedamos acerca de que la DBO 5 corresponde al 60 al 70% de la DBO total. Bueno, pues yo creo que no nos va a dar tiempo. Vamos a seguir con la DQO. Lo único que sí quiero que quede muy claro, por favor, es la relación que estamos realizando con los aspectos de DBO soluble y de DBO suspendida. Son elementos sumamente centrales, son elementos que tenemos que buscar en nuestra caracterización del agua, son puntos que nos permitirán entonces definir hacia dónde queremos ir. Así como les pedí que revisaran la norma y que no revisaron, yo esperaría que en esta ocasión sí, busquen cuáles son los datos de caracterización que tenemos para DBO. Quiero decir que si yo tengo un dato de 300 miligramos por litro de DBO y yo tengo otro dato de 4000 miligramos por litro, ¿cuál me correspondería entonces enfrentar con procesos biológicos y con cuáles no? Uno de los puntos que también se enmarcaron aquí son los costos, ¿sí? ¿Qué tan factible es enfrentar un proceso orgánico en función a los datos de la DBO? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo va bien? Yo no termino de entender esta tarea. Lo único que yo necesito aquí es que nosotros podamos distinguir o encontrar ciertos valores que me puedan definir lo que vimos en las diapositivas. Quedamos entonces que datos de DBO me definen el procedimiento a seguir. Datos de DBO me determinarán entonces el tren de tratamiento a seguir. No es lo mismo trabajar con agua residual que tenga 150 miligramos por litro que con agua residual que tenga 3000 miligramos por litro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo necesito es que empiecen a buscar en la bibliografía que ustedes tengan. Ustedes ya saben que también podemos utilizar ciertos, ¿cómo se llama? Herramientas del Politécnico. Los que llevan metodologías de investigación conmigo, recuerden ustedes que tenemos una página donde los recursos del Politécnico están marcados en la biblioteca digital. Si ustedes teclean bibliotecadigital.ipn.mx, ustedes pueden ingresar con su número de usuario, no coloquen el dominio, y con la contraseña con la cual ustedes entran de manera rutinaria a su correo electrónico, y ustedes pueden obtener de manera rápida una serie de acervos en los cuales podrían encontrar información al respecto, ¿no? Sobre todo creo que en nuestro caso podríamos ir a eLibro o si no a My Library, que son libros digitales, y buscar otra cosa diferente a los documentos electrónicos que andan con ustedes por allí. ¿Sí? Bueno, entonces jóvenes, pues ya se nos fue el tiempo, así que nos vemos más tarde, a la siguiente clase. Espero que haya sido útil y pues a seguir leyendo, por favor. Necesitamos leer mucho.